se van tomando en cuenta y bueno, son las propuestas que se van teniendo aquí en los días de lectura durante el mes. Esta lectura fue recomendada por Marién Vega. Hola Oscar, muy buenas noches. Bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Sí, sí me escuchan bien? Sí, Súper bien, sí. Excelente, gracias. Pues comenzamos, ¿no? Víctor. pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Oscar de Muriel con su libro Muerte en San Jerónimo, que hemos estado leyendo las últimas semanas. Oscar, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Normalmente lo que hacemos es, bueno, Albert va a leer una pequeña semblanza. Te pedimos que en unos 5 minutos nos platiques de ti y del libro y nos lanzamos con las preguntas. Claro que sí, Víctor, Albert, muchas gracias. Hola amigos de Recomiéndame un buen libro. Oscar de Muriel nació en la Ciudad de México, es doctor en Ingeniería Química, escritor, violinista y traductor. Es autor de la serie Freddie Maguire, la cual fue publicada inicialmente en el Reino Unido y ha sido traducida a 5 idiomas. De dicha serie, en México están publicadas los primeros 2 tomos, La Sonata del Diablo y La Fiebre de la Sangre, ambos en Montena. Actualmente divide su tiempo entre México y el norte de Inglaterra y bueno, aquí está justamente hoy con nosotros en Recomiéndame un buen libro para hablar, para debatir, para compartir pues su libro, Muerte en San Jerónimo. Así que, Oscar, bienvenido nuevamente y adelante. Muchas gracias, Albert. No, al contrario, gracias por invitarme y gracias por leer el libro. Que siempre agradezco que la gente se tome el tiempo de leer los libros. Em, no sé si quieren que les platique algo, empezando por Vamos el libro directo con las preguntas. o si y tienen lo que tú nos preguntas quieras sobre los decir libros. de ti, platicarnos del libro, unos 5 o 7 minutos. Pues mira, por lo que estaba leyendo, Albert, en la semblanza, pues sí, yo soy, soy chilango. Yo crecí en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. De hecho, ahorita estoy en casa de mi mamá. Y fui a Unitec, estudié ingeniería química. Em, Básicamente, yo siempre quise ser escritor desde recuerdo la primera historia que escribí, así que nadie me pidiera, fue como a los 7 años. Y estudié ingeniería química porque ya saben que uno tiene que pagar las cuentas, mantenerse y típico, tienes que estudiar algo que te dé de comer. Pero ahora estoy muy contento de haber estudiado ingeniería química porque gracias a eso pude irme a Manchester a hacer el doctorado. Me ha dado mucho la ingeniería química y la ciencia en general para escribir libros. Cuando lleguen al tercer libro de la serie van a ver que realmente hay mucho de química, mucho de ciencia en mis libros y también incluso más en mi otra serie de Freddie Maguire. Hay mucha ciencia para escribir asesinatos. Uno tiene que saber cuál veneno usar que no deje rastros y así ponérsela difícil a los detectives. Entonces sí, estoy muy contento de haber estudiado ingeniería química y que no ha sido un obstáculo para escribir novelas, sino más bien al contrario, me ha ayudado. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, empezamos con las preguntas, Marién. Buenas noches, Oscar. Teníamos Buenas noches, Marian. muchas ganas de conocerte y bueno, el libro es entretenido, muy simpático también en algunas partes. Hay una cosa que a mí no me checaba. ¿Cómo es posible que Alina, que era novicia, pudiera tener así como que tanta ascendencia y poder hacer todo lo que quisiera? Pero bueno, como es ficción, la pregunta que tengo es, ¿tú has estudiado algo sobre, bueno, investigado algo sobre cómo se vivía dentro de un convento? Sobre todo me llama la atención la penitencia que le pusieron
a Sor Adela, ¿no? Es que era demasiado fuerte, ¿no? Entonces, ¿sabes algo de eso? No sé bien qué penitencia estás, de cuál te refieres, porque había penitencias muy feas en el virreinato y sí, me encontré, bueno, hice toda mi investigación en el claustro, porque la biblioteca del claustro está abierta al público, no nada más a los estudiantes de la universidad. Quedó por decreto presidencial cuando la volvieron universidad privada que todos los mexicanos tenemos derecho de acceder, y nada más con que dejes una identificación oficial puedes, aunque quieras nada más ir a ver el edificio y ver los claustros, que yo se los recomiendo mucho. Yo hice ahí toda mi investigación, tienen libros geniales y también artículos científicos y revistas científicas, y de historia, perdón. Y sí, hice mucha investigación ahí sobre cómo era la vida en los conventos. Había penitencias muy feas que incluso no las puse en el libro porque eran sí, como que demasiado macabras. Em, Incluso las mismas monjas se ponían las penitencias a sí mismas como su encarnación. Hubo el caso de una monja que les pidió a las hermanas que le grabaran pecadora en la frente. Así que casos horribles de penitencia. Algo que me sorprendió mucho fue que la, la filosofía católica sí aprueba la mortificación del cuerpo. Incluso Juan Pablo II llegó a escribir un tratado sobre, bueno, ahora sí que elogiando el dolor para acercarse a Dios. Y sí, eso me sorprendió mucho porque yo me esperaba encontrar totalmente lo contrario, pero sí resultó que sí se aplicaban penas y penitencias bastante severas. Había otras que incluso recaían en lo lindo. Por ejemplo, una mujer que estaba haciendo penitencia no podía comer huevos con yema. Y sí, iba de lo trivial a lo más escalofriante. También me encontré una anécdota así preciosa de una monja que su penitencia fue que no podía comer ni tomar chocolate y que fueron años que pues, estuvo sin probar chocolate, y hasta que ya su confesor le dijo, ok, ya puedes comer chocolate. Resultó que en ese día no había ni un granito de cacao en el convento. Entonces se fue como loca a buscarlo por todas partes hasta que hasta abajo de un costal se encontraron así el último granito de cacao y ya se lo va a comer y dice, no, ya he conquistado el pecado, y ya no se lo come y nunca volvió a comer chocolate en su vida. Micrófono, Marian. Qué interesante. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti. Dani, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Un gusto conocerte. Hola, Mi Dani. pregunta es acerca bueno, me voy a adelantar mucho, ¿no? Pero es que es algo que conforme fui avanzando en la lectura del libro, decía, es que esta monja es sospechosa y ahora la cocina es sospechosa. Y entonces mi pregunta es acerca de que si desde el principio sabías quién iba a ser tu asesina, o dentro de todos estos guiños que nos diste tenías otra opción. Ya todos leyeron el libro, ¿verdad? No hay chance de spoilers. Ok. No, sí, desde el principio, de hecho, así es como escribo todos mis libros. Al principio, desde el principio tengo que saber, y es casi como si fuera periodista, tengo que saber quién fue, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y armo toda la historia de quién es la asesina. Aquí en este caso con Sor Caridad fue por qué habría de asesinar monjas, por qué de esta manera, porque que se vea como, por qué hubiera pretendido que eran sacrificios humanos. De ahí vino toda la idea de que su nodriza había sido llevada a la Inquisición. Y también estuvo un poquito basado en eh, ahorita en Yucatán todavía la gente más fifí de Yucatán, los que crecieron con niñeras. Las niñeras son mayas, y la gente más fifí de Yucatán a la fecha habla
habla bastante maya, y de ahí salió toda la historia de Sor Caridad. Luego también metí las sospechosas falsas, que eso también lo hago en todos mis libros. Y de hecho, aquí en el caso de Sor Leocadia, llegó el momento en el que dije, me gusta tanto su historia del papá laudero y de que la pobre está loca. Llegó un momento en el que dije, chin, como que igual y al final le cambio, pero y resulta que ella es la asesina. Así como que yo solito me hice la vida difícil en ese aspecto, pero ya había ahora sí que armado la historia. Es así como que rompecabezas y ya era como que demasiado tarde para cambiar. Pero entonces la respuesta es sí, desde el principio supe quién había sido. Sí, porque conforme van apareciendo los personajes, por ejemplo, Sor Quintina, o sea, siempre se aparecía, o por ejemplo, Demetria, cuando vas empezando a darnos las pautas de que ella tenía el conocimiento y todo prehispánico, entonces uno voltea y dice, ¿cuál de todas? O sea, cualquiera puede ser, o sea, la única que puede resolverlo es Sor Juana, ¿no? Muchas gracias. A ti, Samantha, Natalia. adelante. Ay, hola, buenas noches. Yo disfruté muchísimo tu libro y bueno, mi Gracias, pregunta Samantha. sería, ¿por qué Sor Juana, no? ¿Cómo escoger el personaje de Sor Juana? ¿Y cómo fue la construcción de su personaje ficticio, no? Porque por ahí comentábamos en la lectura, ¿no? Que nos encantaba cómo decía, hay un verso, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo construir eso, no? Pues esa creo que fue la parte más divertida del proceso de recrearla como persona de carne y hueso y recrearla en la vida diaria. Es lo que, bueno, a mí me gustan mucho los libros en los que sientes que estás ahí y sientes que casi puedes oler el chocolate o eh, sientes que los personajes están vivos. Y sí fue la parte más divertida de recrearla completamente. Fue en base a, ahora sí que los mismos escritos de Sor Juana y también en base a cartas de gente que la conoció. Ella misma decía que ya pensaba en verso, que incluso cuando escribía prosa, como que se tenía que, así que recatarse porque le quedaba ya en rima y decía, no, esto es prosa. ¿Y por qué Sor Juana? Ahí sí no sabría decirte, fue nada más un día llegó la idea de Sor Juana Detective. Y mientras más me puse a investigar de su vida, me di cuenta que ella hubiera sido una excelente detective, porque ella te manejaba matemáticas, música, em, como que hacía un poquito de tráfico de influencias en el convento, se dedicaba a la contabilidad. Sí, ella conocía perfectamente cómo funcionaba la mente humana. Sus poemas lo reflejan perfectamente. Y además el virreinato, siempre ahí sí desde la primaria, recuerdo que en las clases de historia decía, es que esa época debió ser así fascinante. Pero si no recuerdo así en el instante en el que dije, tiene que ser Sor Juana, fue más, mientras más investigaba de ella, más me convencía de que iba a funcionar. Ay, muchísimas gracias. Qué bello Al libro. Con contrario, ganas de leer más de ti. excelente. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches, Oscar. Un gusto Hola, Meli. volver a verte. Me encantó la serie de Sor Juana. Todavía sigo siendo más fan de Freddie McGray, la verdad. El estilo como que me calza más, Ujú. pero realmente mi duda, o sea, además de disfrutarlo todo y como iban diciendo mis compañeros de ir viendo y logras que uno hasta vuela la comida, ¿no? Así de, pues estaban preparando esto y estaban no sé qué, y van platicando en la cocina y todo se siente muy, muy cotidiano. Mi duda era, a la hora de empezar, o sea, cuando estás escribiendo sobre Sor Juana, ¿cómo vas como metiendo así todos las poesías? O sea, de pronto, y que calce como dentro de la historia, ¿cómo programar este rompecabezas para que dentro de tu historia calcen las poesías de Sor Juana? O sea, de pronto ya las tenías seleccionadas
o vas viendo la historia y de pronto dices, ah, pues aquí, aquí, aquí. ¿Cómo es ese proceso? Muchas gracias. No, al contrario a ti. Y qué bueno que te guste más Freya Mayday. Este, creo que estoy viendo que no me expliqué bien en la nota de autor porque sí me lo han preguntado varias veces. Los versos que Sor Juana dice, que se le salen así de que esperen tantito, esos los escribí yo, son escritos míos. Y de hecho llegó a ser lo más difícil y que hasta llegué a preguntarme por qué me hice eso a mí mismo. Porque de repente Sor Juana tiene que soltar una rima que sale así súper casual en medio del diálogo y dejaba nada más una X y me tardaba días en crear nada más esos 2, 3 versitos para que le saliera la rima súper, súper profunda. Entonces, sí, hay algunos versos que sí son de ella. Por ejemplo, en el primer libro, los villancicos son originales, sí son de Sor Juana, pero prácticamente todo lo que ella habla es de mi cosecha. Y ahora es un verdadero elogio que la gente cree que sí son versos de Sor Juana. También en el segundo libro, no es spoiler, pero, no, espera, es en el tercer libro, hay un poema que ese sí es original de Sor Juana y que de hecho fue así genial. Ese sí fue una joya que me lo encontré y hasta eh, quedaba perfecto para la escena en que lo necesitaba y sí fue casi como que me lo pusieron así en el momento, así por obra divina. Está genial, muchas gracias. Sí, leí tu explicación, pero dije, te voy a preguntar, porque si no, o sea, realmente para empezar a hacer la estructura y todo, que sea muy parecido y que las palabras sean y calcen y los términos de la época. Entonces, Sí, eso también fue difícil porque tenía que sonar barroco, pero no demasiado barroco, exacto. porque hay muchos versos de Sor Juana que, o sea, son preciosos, pero es el español de la época de Sor Juana. Y incluso el orden de las palabras cambia y sí fue difícil lograr así el equilibrio de que suene como de la época, pero no demasiado. Y sí, me tardaba a veces días nada más en escribir 2, 3 versitos. No, pero te quedó genial, felicidades. Muchísimas gracias, muchas gracias. Heidi, adelante. Hola, mucho gusto, Oscar. Encantada de conocerte. Hola, Heidi. Me ha fascinado tu libro, de verdad. Yo te agradezco mucho que nos hayas puesto al principio el mapa del convento y al final la nota histórica, porque la verdad es que cómo me ayudó a mí. Yo al principio me la pasaba regresándome al mapa hasta que ya llegó un momento en que ya decía, ay, de este lado, ay, de aquel. La verdad es que es muy cómodo leer así. Me gustó muchísimo, ya tengo el siguiente, me falta todavía comprar el otro, pero estoy encantada con la manera de cómo escribes. Esa parte de los versos de Sor Juana, yo creo que fueron mis partes favoritas, las leía 2 o 3 veces. Me gustó muchísimo la ambientación. Tú cuando empezaste a escribir este libro, ¿recorriste el claustro de Sor Juana o cómo es que nos hace sentir tan como si estuviéramos allá adentro, ¿no? Las celdas la cocina, el traspatio donde estaba el pozo, o sea, ¿tú recorriste todo aquello para hacer este mapa? Y otra pregunta tengo, en este libro, que es el primero y el único que he leído todavía de ti, este, ¿cuáles son los personajes verdaderos y cuáles son los que tú te inventaste? Bueno, ya, obviamente Sor Juana, el padre Núñez me parece que también es verdadero, pero de las hermanas, ¿y esas te las inventaste todas? ¿O, o está la evidencia de que ellas vivieron ahí en la época de Sor Juana? Bueno, fueron 2 preguntas, perdón. Con 2 preguntas y igual y se me olvida la segunda, me la recuerdas. Para la primera, el claustro, sí fui al claustro. De hecho, estuve como 3 meses en México y me iba todos los lunes al claustro, a la biblioteca.
Y además de recorrerlo, me encontré la tesis, se me olvidó el nombre del chavo que la hizo, y él tenía los planos de cada, no cada década, pero sí de cómo fue evolucionando el claustro, porque pasó como que iban construyendo más y más celdas de monjas, hasta que acabó convirtiéndose como en una mini ciudad. Ujú. Y sí, es fascinante así ver cómo fue cambiando todo el recinto. Y sí me encantaba irme paseando por todos los lugares. Lo conozco ahora, bueno, en mi imaginación lo conozco mejor como era en la época de Sor Juana a como es en la época actual. Y de hecho hicimos un tour en el 2019, o creo que ya fue febrero del 20, que hicimos un tour guiado. Presentamos el libro y después hicimos un tour guiado por el claustro. Y sí, tiene una vibra muy, muy padre el lugar. Me imagino así perfectamente viviendo ahí y no sé, diciendo, en aquel claustro nada más ahí están siempre las monjas que me caen mal, entonces mejor me quedo en el otro claustro. Sí tiene una magia genial el claustro. Y me imagino también perfecto em, que las monjas vivieran ahí sin sentirse tan encerradas porque son espacios muy, muy Ujú. grandes. Tenían patios, tenían sus lavanderías, tenían sus baños. Y sí me imagino, hubiera sido hasta eso, incluso divertido vivir ahí. Y recuérdame la segunda pregunta. A los personajes reales Era y los ficticios. personajes que el padre Núñez y bueno, por supuesto Sor Juana, pero Ujú. ¿cuáles son los que te inventaste? Porque todos son súper creíbles, todos. Muchas gracias. Bueno, Sor Juana, el padre Núñez era el confesor de Sor Juana. De Sor Juana. Y de hecho, toda la relación que narró de ellos, que él fue su confesor y ella lo corrió, eso fue cierto. Em, de las monjas, hay dos que sí hay registros de sus nombres. Una es Sor Encarnación, eh, que se vuelve, el registro de Sor Encarnación es que era la abadesa. Y de hecho la vuelvo a mencionar en el segundo libro, ya como abadesa. Y la otra es Sor Gertrudis, que era la enfermera. Ah, Y ese sí. es un dato muy, muy curioso. La pintura de Sor Juana, que está ahorita en la UNAM, que es la única que podemos más o menos rastrear a la vida de Sor Juana, fue donada al convento por una hermana llamada Sor Gertrudis de algo, algo, algo. Pero ella le pagó a alguien más para que la pintara, o sea, ella no la pintó. Entonces de ahí sale en mi imaginación, que ella eh, hubiera pintado a Sor Juana en vida y después le hubiera pagado a alguien más para hacer el retrato gigantesco que ahorita está en la UNAM. Entonces, sí, de ese pedacito, de esa frasecita histórica salió todo el personaje de Sor Gertrudis. Entonces, Ay, pues ella es como muchas que gracias. ella es como que mitad ficticia, mitad real. Al contrario, Muchas gracias. Si vuelven a hacer otro tour, nos avisas y vamos todos seguro, porque sí, la verdad sí es me quedo que con las ganas de sería hacerlo otra vez. Sí, un gustazo ir contigo y que nos fueras diciendo, ay, qué padre. Bueno, pues felicidades por tu libro, ¿eh? Estoy encantada apenas conociéndote con y me voy a seguir. Muchas gracias. excelente. A ti. Juan José, adelante. ¿Qué tal, Oscar? Pues muy buenas noches a todos. Buenas noches. Mira, es un libro que lo comencé y no pude parar, en un día lo acabé, pero tuve que ir haciendo pausas a lo largo del día, o sea, por lo regular a veces leo y es de corrido, pero este no, porque me tenía que parar a calentar mi chocolate caliente y demás, porque híjole, ojalá que ahora en el desayuno el sábado nos tomemos un chocolate caliente porque, híjole, ¿cómo lo antojabas? Ya hasta se me enfriaba y demás, tenía que ir por más. En cada capítulo haces mención, bueno, de lo que consumían, manchamanteles, la comida, el olor y todo. Pues fue extraordinaria mi lectura. Te quiero agradecer por ello. Y también porque me recordaste, bueno, mira, te cuento, mi abuela estuvo en un colegio de monjas. Ella vino de Guerrero y estuvo en Coyoacán en un colegio de monjas. Creo que se llamaba La Divina Infantita, una cosa así, era un internado. Y a nosotros nos contaba de niños
todas las cosas que hacía con las monjitas, que les escondía cuando se cortaban el cabello, sus trenzas, y yo no entendía, ¿no? O sea, hasta ahora que puedo encontrar en tu libro muchísimas cosas, pues me imaginé, me metí mucho en la historia y te quiero agradecer también por ello. Y bueno, la pregunta va enfocada al personaje de Sor Juana. Sor Juana es un personaje muy importante, de hecho está en la portada de este libro y creo que en los demás también, si no me equivoco. Es un personaje muy fuerte, pero creo que le diste su lugar a Alina, porque sabemos que Alina es la protagonista y con la que entendemos y a lo mejor nos podemos identificar y nos adentramos en la historia. Pero ¿cómo le hiciste para que no se llevara toda la novela Sor Juana? Porque si bien es cierto que resuelve este asesinato y que es detective y demás, creo que sí le diste su lugar a Alina, pero ¿cómo fue esta parte? ¿De algún momento de la historia se llevó una parte Sor Juana, sí, se la llevó como protagonista y tuviste que hacer modificaciones? ¿O siempre perfilaste a esta Alina desde un inicio como tu protagonista? Así desde un principio fue, y ahí sí no sé por qué surgió la idea. Siempre supe que iba a ser una novicia, la, entre comillas, personaje principal. Y de hecho Alina es aquí en toda la trilogía y es como que las cosas giran en torno a Alina. Y Sor Juana es ahora sí que como que su mentora. Y obviamente Sor Juana es la que resuelve los casos porque ella es la más lista de todas. Y siento que incluso a veces los personajes, por ejemplo, como Matea o Demetria, se roban la escena. Pero fue todo así como que muy orgánico, no planeé. Además de que Alina fuera la figura central, nunca planeé que alguna tuviera más presencia que otra. De hecho, Matea, en el tercer libro, me han dicho que ella como que se roba la escena en la segunda mitad del libro. Y es como que a veces los personajes, uno como escritor siente que de pronto cobran vida y empiezan a hacer cosas que uno no pensaba que iban a hacer. Y es simplemente ir siguiendo el personaje. Sí me da gusto también cuando la gente dice que personajes como Matea son sus favoritos. Y pues también darle su presencia a Sor Juana. Hubo muchos diálogos que dije, no, es que Sor Juana nunca hubiera dicho algo tan tonto. O Sor Juana nunca no se hubiera tenido en esta pista, ella ya hubiera estado como 3 pasos más adelante. Eso fue como que lo más complicado, hacer un personaje que es más inteligente que yo. Y pues sí, es eso. Y el chocolate caliente, yo también, era mi ritual todos los días que empezaba a escribir, tenía que, ahora sí que para meterme al convento tenía que hacerme una tacita de chocolate. Pues muy bien, pues muchísimas felicidades y me voy a seguir con la trilogía. Ya hay algunos que ya están mucho más adentro de la historia que yo, pero muchísimas gracias y muchas felicidades. Al contrario, muchas gracias, Juan José. Norma, adelante. Hola, Oscar. Pues igual quiero felicitarte, pero antes quiero felicitarte por haber estudiado ciencias. Necesitamos más mexicanos estudiando ciencias, que se vayan al extranjero a terminar de preparar y regresen a compartirnos el conocimiento. Muchas felicidades. Y felicidades por el libro también. Yo, mira, desde la primera sesión, cuando dijeron, ay, son casi 100 páginas las que hay que leer, no había empezado, faltaban como 3 días para la sesión y dije, chispas, no voy a llegar, no la voy a hacer. No, bueno, lo agarré y en una sentada llegué rapidísimo, la verdad es que fluyó muy bien. Inmediatamente desde los primeros párrafos me atrapaste y no pude soltar el libro. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Como bien decían, son tan buenas las descripciones que nos haces oler esos guisados, ese chocolatito caliente, ese ir al mercado por las flores o ir al mercado por las frutas y las verduras. La verdad es que te volaste la barda porque lo describes muy bien, pero sin caer en ese detalle cansado,
donde el lector ya se pierde y ya no sabe ni qué está pasando en la escena. Yo lo disfruté muchísimo y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Pues mira, fueron como 2 años que hice la investigación, pero sin estar escribiendo formalmente el libro. Una vez que ya mi editor aquí en Penguin dijo, sí, lo queremos, fue relativamente poco tiempo, habrán sido unos 6 meses, yo creo, 5 meses. Y creo que disfruté de escribir estos libros muchísimo más que los que había escrito antes de Freddie McRae. Hay una gran nostalgia en esos libros, porque lo que mencionas de los guisos y de ir al mercado y todo esto son así los recuerdos de mi super infancia más temprana. Matea y Demetria hablan como hablaban mis abuelas y mis tías, y sí es toda la nostalgia mexicana. Y también me da mucho gusto cuando la gente sabe así como que exactamente a qué me refiero cuando estoy escribiendo ciertas cosas. Creo que los libros que más he disfrutado escribir. Pues muchas felicidades, porque yo Al también me contrario. sigo con la trilogía. Excelente. Sherilyn, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué escogiste este tiempo para hablar de este tiempo? Pues siento que es de bueno, ya lo había mencionado antes, que cuando estaba en las clases de historia en la primaria, se me hacía un lugar así, era como un tiempo tan exótico, ahorita lo veo así como que es casi como una distopia. Que todo estuviera organizado en base a la raza, todo el encuentro de culturas, cómo fue que de ahí nació toda la cocina mexicana, toda nuestra identidad mexicana se creó en el virreinato. Ahorita está muy de moda que todo sea regresarnos a la época prehispánica y que de ahí son todas nuestras raíces, pero eso no es cierto. Somos una mezcla muy rica de muchas culturas diferentes, y nada más los españoles, también los africanos, los italianos, los chinos incluso, que menciono en el tercer libro, que por cierto, los canaritos que leen la suerte, eso es de la cultura japonesa. Y sí, somos toda una mezcla eh, genial de culturas. Y en la escuela casi no nos lo enseñaban así nada más de una embarradita me acuerdo sí perfecto que en mi libro de historia nada más eran 2 páginas que cubrían el virreinato, después de todo un mes de haber estudiado la conquista, y después y luego otro mes de estudiar la guerra de independencia, que las dos son así como que unos cuantos años con 300 años en medio. Y creo que sí deberíamos estudiar un poco más y debería enseñarse un poco más de todo lo que pasó en el virreinato. Hubo inundaciones, hubo revueltas, hubo muchos personajes letrados además de Sor Juana. Y sí, eso creo que fue lo que más me atrae al periodo del virreinato. Gracias. Al contrario. Jenny, adelante. Hola, buenas noches a todos. Hola, Oscar. Realmente Hola, tengo que decirte que me encantó la crítica que haces a la sociedad de la época, esa crítica también a lo que es la Santa Inquisición, toda esta forma dominante, este grupo que dominaba, ¿no? Totalmente un país. Y también algo que tienes muy marcado en la historia, que es el racismo y la discriminación. Entonces, déjame decirte que esos puntos los adoré y creo que están bien marcados y lo hice de una manera tan sutil, pero bien puesta, y eso me encantó. Me gusta mucho esta, que se le podría decir como terror gótico, novela de, no sé, me sentía en los libros de Agatha Christie, en una investigación. También me puse a ver, no podía ser tal, porque pues si nadie podía entrar al convento y nadie salía, son ellas, pero ¿quién? Me volteaba a ver hacia, pues, nuestra madre de la cocina,
gordita, que siempre estaba, sabía de todo, ¿no? Esta madre que de verdad me encanta. Yo comía también en un convento en la colonia San José Insurgentes, que de verdad el mejor chocolate y tamales y pan de dulce que he comido ha sido de ahí. Magnífico, no lo he encontrado en ningún otro lado, pero sí, y veía yo, por ejemplo, Sora Encarnación la odié. Déjame decirte que la odié. O sea, decía, no puede Eso ser quiere decir que me más. salió bien. No, sí, perfecto el personaje, porque decías, ¿dónde está su mente que podía planear tantas cosas? Increíble, ¿no? Increíble con ella. Pero déjame decirte que mi personaje que más amé sí fue Matea. Su humor negro me encantó. Me encantó el humor negro de Matea, su forma de ser desde un principio, de que la abuela le dijo, ahora sí que agarras tus cosas y córrele y vete, ¿no? Entonces, desde ahí ella, pues con su tristeza de no despedirse, pero llegar al convento con todo, el darse cuenta cómo se movía, integrarse de una manera increíble, pero todas estas palabras que decía son magníficas y tengo que agradecértelo muchísimo por este personaje. Y yo te quería preguntar, ya sé que te preguntaron quiénes son reales los personajes, quiénes no, pero yo te quería preguntar ese tema de cómo los construiste. ¿Cómo fue que te lo imaginaste, que ya lo tenías pensado, o tenías alguna base, o alguien conocido a ellas? ¿O cómo fue? Porque desde el padre, que también me daba hasta asquito el padre, bien escrito, porque sí lo odiabas, pero ¿cómo fue que hiciste toda esa transformación de los personajes? Pues, fue como que cada uno, cada monja quise que fuera así como que única. Em, fue mezcla de entre cosas que leí, de testimonios de monjas, bueno, de la historia de monjas y conventos. También Matea inicialmente fue así como que muy, iba a ser muy instrumental nada más, porque las monjas tenían el voto de clausura, entonces no podían salir a la calle. Entonces necesitaba alguien que fuera los ojos y oídos de Sor Juana fuera del convento. Y de ahí fue que salió Matea, o sea, tiene que ser una de las sirvientas que salga. Y de ahí fue como que, digo, Matea fue así como que deliciosa de escribir porque es el humor más, como dices, es muy mexicana, es el humor muy mexicano, em, eh, como de las películas de Cantinflas que me encantaba ver cuando era niño. Y sí, es totalmente el humor que quería. Nunca quise que el libro sonara como que estaba intentando enseñar historia o enseñar una lección. Em, y, y, y creo que también viene de ahí lo de que dices que la crítica social es muy sutil. Y también en cuanto a la situación de la mujer, etcétera, que siguen siendo temas muy actuales. Yo creo que a Sor Juana le daría pena ver que 300 años después seguimos hablando de los mismos temas. Pero sí, me gusta mucho que cada personaje sea real y sí me tomo el tiempo de a cada personaje crearle su anécdota, qué quieren en la vida, de dónde vienen, a dónde van, incluso que físicamente tengan alguna... y esto sí que también un poquito más de logística, que el lector los recuerde bien. Entonces, sí darles, por ejemplo, ahorita vi que alguien dijo Sora Encarnación cara de buitre, y pues sí es darles así un detallito para que se quede en la memoria del lector y ubiques bien quién es quién. Sor Gertrudis Sor Gertrudis la enfermera, Sor Caridad la gordita, sí, que cada una tenga su tanto personalidad como físicamente que sean fácilmente identificables. No, pues muchas gracias. Y también como Heidi, tengo que agradecerte por el mapa porque me ubicaste de una manera perfecta y no me perdí para nada y me sentí dentro ya de ahí y también por esa base teológica. Muchas gracias. Yo también voy a seguir leyendo todos los libros, ya los Excelente. tengo. Y sí, quiero saber más de ti. ¿Vas a seguir escribiendo algo más? Sí, de hecho, bueno, para fin de año va a salir un libro nuevo. Es el título provisional es Asesinato en el Expreso Polar, que va a salir nada más en audio, pero ya les daré más detalles cuando ya estén confirmados. Y está sonando el teléfono, espérenme un segundo. Muchas gracias.
Bueno, ahorita en lo que Oscar regresa, sigues en turno, Edgar. Gracias, Víctor. De nada, bienvenido. Bienvenido y bienvenidos todos quienes nos acompañan, Cian Fernández, bueno, Perdón. sí que también es nuevo. Adelante. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Oscar. Qué gusto verte de nuevo. Hola, Edgar. Estoy muy contento. Me disfruté muchísimo el libro. También he disfrutado mucho con las ilustraciones de Daniela que hizo de los personajes. Ah, yo también. Fueron Sí. buenísimos. Te cuento que yo tenía un compañero de trabajo que para demostrar sorpresa decía sangre en la arena. Pero ahora yo voy a decir, cada vez que me digan algo así, voy a decir muerte en San Jerónimo. Bueno, Me encanta. sí, cada vez que algo me cause sorpresa voy a decir así, muerte en San Jerónimo. Bueno, y un placer conocerte. Te cuento que yo a momentos me sentía, bueno, está muy bien escrito, todos los personajes, la ubicación, todo me encantó. Y a momentos me sentía como también, como en El nombre de la rosa. Así me sentía, pero con mujeres, ¿verdad? En un claustro. Cuéntame, ¿te llegaste a inspirar del nombre de la rosa para este libro o nada más era mi imaginación? No, soy mega fan del nombre de la rosa. Sí, y sí, de hecho, cuando estamos vendiéndolo a la editorial, esto va a ser el nombre de la rosa mexicano. Y lo de Muerte en San Jerónimo, me encanta lo que dijiste del título, porque fue así por accidente. Me acuerdo que estaba escribiendo el primer capítulo ya en computadora y tenía que guardar el archivo. Y de vacilada le puse, como en las novelas de Agatha Christie, le puse, ok, muerte en el Nilo, muerte en el Expreso Polar de Oriente, ok, muerte en San Jerónimo. Y se le quedó. De hecho, incluso tenía otro título que le quería poner. Y al final le dije, recuerdo que le dije a mi mamá, ¿te gusta este o Muerte en San Jerónimo? Y ella dijo, no, tiene que ser Muerte en San Jerónimo. Muchas gracias, Oscar, y ya se la saben. ¡Muerte en San Jerónimo! Muerte en San Jerónimo. Muchas Buena gracias. publicidad para mí. El librazo, muchas gracias. A ti. Ale, adelante. Hola, Oscar, un placer conocerte. Muchas Hola, gracias. Alejandra. Como todos, disfruté enormemente el libro. No me esperaba algo tan padre. Me esperaba Sor Juana, algo de su español antiguo, pero fue magnífico. ¿Sabes qué me encantó? El diseño del libro, así, esto doradito, luego ves la parte de atrás y hay una parte del libro donde describes las gotitas de sangre que están limpiando el piso y así aquí están las gotitas de sangre. Súper divertida la frase cuando está Sor Juana y dice, ahí viene un verso, o sea, súper divertido, la parte de la comida, o sea, gracias, lo disfruté muchísimo. Mi pregunta es, ¿tú escogiste el diseño porque está increíble? Ya tengo también el libro 2 y también están hermosos. ¿Tú los escogiste? Mira, fui muy afortunado con la editorial porque casi nunca le escuchan a los autores en cuanto a portadas. Y aquí sí, sí les he dicho públicamente que les doy las gracias porque me cumplieron todos mis caprichos. Yo dije, tiene que ser con Sor Juana, que parezca Sor Juana del billete de 200 pesos, que aún estaba en aquel entonces. Les dije, tiene que estar con la lupa, con la pluma. Les hice unos sketches así muy burdos. Incluso de hecho, para los 3 libros les mandé bocetos. Y encontraron un dibujante genial, Javi Cruz, que hizo pues sí, el diseño, el dibujo, todo está, aunque lo hizo por vector, pero cada trazo lo hizo a mano. Sí, fue así súper genial que lo encontraran. Incluso los colores y como dices, el dorado, el mismo diseño de página para mí son así como objetos, son libros preciosos. Y sí le agradezco mucho a la editorial que me hayan hecho caso. También en cuanto a los mapas, también les dije, necesitamos un mapa para
ahorrarnos, ¿qué te gusta? 20 páginas de describir, y a la derecha y a la izquierda, y al norte está esto. Y también el diseño de los mapas, ya como diseño gráfico, les quedó muy, muy, muy padre. Creo que el tercer libro es el que tiene la portada que más me gusta. A ver si sale por ahí. Que salen ahí las siluetas de Alina y de Matea. Y, y también ahí se me hicieron caso y pusieron exactamente lo que yo les había pedido. Y sí, básicamente eso, así fue. Pues gracias. Igual me sumo a todos, voy a seguir leyéndote. Gracias. A ti, Alejandra. Cian. Hola. Hola, Otra Cian. vez por ahí. Yo digo, yo nada más es otra vez agradecerte por los libros, porque creo que pues habla mucho de México y eso nos gusta, y me da mucho gusto que ya empiezan también a ver las traducciones en otros idiomas para otros países y como que siga creciendo, ¿no? Como que es un poco triste que a veces como escritores como tú no son tan impulsados como debería de ser, ¿no? Y yo pues yo leí los tres y por eso estoy aquí en esta sesión, porque me gusta seguir escuchando y escuchando y saber, pero pues nada más, no hay ninguna pregunta porque ya han resuelto mucho, pero la verdad es que no te conocía y ya a partir de eso ya compré los otros también, los otros libros, los de lo que pasa ahí como en Edimburgo, y pues a ver si se arma para hacer más clubs. Yo aquí puestísimo, claro que sí. Muchas gracias, Cian. Bueno. Sí, adelante. Ay, hola, buenas noches. Primero, Hola, una Ceci. disculpa por tener mi cámara apagada, pero mi internet está fallando, entonces prefiero escuchar que verme. Un placer, Oscar. Me encanta escucharte. La verdad es que la mayor, iba anotando mis preguntas así de esta ya la preguntaron, esta ya la preguntaron, esta ya la preguntaron. Entonces, yo solo quiero agradecerte porque tus historias me encantan. O sea, me encanta poder tomar un libro, sentarme y no querer pararme hasta terminarlo. Igual que Melissa, soy team Frey y McGray, los amo, me gustan mucho. Tengo que confesarte que cuando leí La Sonata del Diablo la primera vez, y no me dejarán mentir, yo no lo quería leer porque no leo terror. Entonces yo decía, no, ahí habla del diablo y entonces yo no lo voy a leer y no, gracias. Y me decía Meli, me decía Edgar, no es de terror, te va a gustar, léelo. Y la verdad se los agradezco porque es una historia que me encanta. Y bueno, sí, voy a preguntar algo. ¿Por qué esta intención? O sea, porque ya después de leer la serie de McGray y Frey y conociendo ahora la historia de Sor Juana y todo esto detectivesco, ¿por qué esa intención de escribir así? O sea, ¿qué te lleva a tener como que estilo de detectivesco, ¿no? De que haya un crimen o que haya algo que resolver. Muchas gracias. Al contrario. Pues mira, no sabría decir. Siempre que nos preguntan a los escritores por qué escribes, como que nunca sabemos qué contestar porque nosotros mismos no sabemos. En cuanto a novela detectivesca, es lo que desde niño me gustaba leer. Mi mamá tenía toda la colección de novelas de Agatha Christie y ahí nada más de repente agarraba una que otra. Y Sherlock Holmes me gustaba también mucho de niño. Drácula era sigue siendo de mis libros favoritos, que ha envejecido genial. Ese sí es terror y sigue siendo terror 150 años después de que se publicó. Sí, básicamente escribo los libros el tipo de libros que a mí me gusta leer. Y en el caso de Muerte en San Jerónimo es el libro del virreinato que yo siempre quise leer y que nunca encontré. Igual y si alguien lo escribió, pero no llegó a mis manos. Y creo que si no disfrutara escribir, los lectores se darían cuenta. Y creo que sí es en los diálogos, en el humor, creo que sí se ve que yo me divertí muchísimo escribiendo estos libros. Y sí, es el género, son los géneros que me gusta, además de escribir, que me encanta leer.
y la verdad está increíble, o sea, yo sí veo a una Sor Juana investigando un asesinato o un Sí. crimen, o sea, yo de verdad que sí, o sea, leyéndote era como, claro, me la imaginaba y con toda esta vestimenta pesada y decía, yo sí la veo haciendo esto, entonces la verdad es que agradezco mucho tus historias, también las portadas hermosas, ya también estuve escuchando que has sido afortunado para tener estas portadas tan bonitas y te agradezco mucho, muchas gracias por estas historias. Al contrario, gracias, Eddie. Silvia. No, Silvia, no puedo preguntar ahorita. Ah, ok. Maru Bolaños. Hola, buenas noches. Perdón porque tenía apagada la cámara. Oscar, mil gracias por esta novela. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y tengo que decirlo, yo llegué a la novela por la portada. Entonces, me llamó mucho la atención y dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Soy fanática de Agatha Christie, fanática de todas las novelas de Edgar Allan Poe y me encanta ver en tu relato a esta Sor Juana desde una Sor Juana distinta. De pronto decía, pobrecita Sor Encarnación, o sea, todo el tiempo Sor Juana hablando en verso, pues sí, también la pobre Sor Encarnación ya estaba un poco cansada. Me empaticé con Sor Encarnación en ese momento. Me encantó el personaje de la abuela, definitivamente esa abuela, esa mujer avara, me pudo encantar. Como todos, creo que odié al cura, entonces, muy encantada. Inmediatamente tengo que confesar que yo me salté las metas porque me lo eché en un jalón y por ahí ya tengo el segundo. No sabía que había un tercer libro, entonces ya también ansiosa para poderte leer. Y de las cosas que más me llamaba la atención es este relato que haces sobre la distribución del claustro, ¿no? De cómo cómo era la vida en ese momento. Y a mí me gustaría saber qué es lo que te lleva a escribir. Perdón, me perdí el principio de la charla y tal vez lo habías comentado. ¿Qué es lo que te lleva a escribir sobre este lugar tan mágico como es San Jerónimo, ¿no? El exconvento de San Jerónimo. Bueno, sí, ya había comentado que básicamente fue el virreinato lo que más me atrajo. Bueno, ahora sí que fue el virreinato, Sor Juana, y Sor Juana pues vivía en el claustro. Ahora sí que llegué al claustro porque pues, Sor Juana vivía ahí. Y ya una vez que empecé a investigar y que empecé a visitarlo, sí me pareció que es un lugar precioso, fascinante. La vibra es genial. Sientes como que la vibra de que han pasado cosas geniales en ese espacio. Y no sé si escuchaste también que hicimos un tour por el claustro en el 2000, y no me acuerdo si fue el 2019 o ya el 2020. Y que ojalá lo hagamos otra vez, porque sí, ese día me divertí muchísimo porque era tanto el tour histórico de que aquí estaban las cocinas, ahí estaban, no sé qué. Fue también tour sobre el libro, así que ahí apareció tal cadáver, allá es donde fue tal escena y sí, fue muy, 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 muy padre. Y ojalá que sí lo podamos hacer otra vez, porque sí, el claustro es genial. Y cuando me puse a estudiar la historia del claustro, es como la historia de México en ese edificio, desde ahora sí que el virreinato hasta las leyes de reforma cuando se expropió, que después se convirtió en vecindad. Tienen ahí unas fotos de que hasta había una cantina de mala muerte Un cabaret en alguna época. Sí, exacto. Es de Esmirna. ¿Cómo se llamaba? Esmirna. Esmirna, eso no lo sabía. Y sí, ya después de que cómo se restauró, y creo que se ha hecho muy, muy, muy buen trabajo en rescatar el espacio. Un lugar mágico y bueno, yo también espero seguir leyendo las aventuras de Alina y Matea, que son maravillosas. Entonces, mil gracias por el libro y pues ya encantada. No he leído la otra serie, pero seguramente caerá en mis manos muy pronto porque me encanta el género. Gracias, Oscar. Excelente, a ti. Pues vamos a hacer aquí ya el compromiso, Albert, para programar los próximos libros. Ya muchos ya los han leído, otros están muy adelantados. Yo ya tengo el 2, me falta el 3, así es que nos ponemos de acuerdo con Oscar y vamos programando en próximos meses.
Adri, adelante. Hola Oscar, pues es que es un placer conocerte y Hola, muchas Adriana. gracias tanto a Víctor y a Albert por invitarnos a leer estos libros. La verdad es que les traía muchas ganas. Tengo una amiga, una conocida que, aparte de Ceci, que está aquí, que siempre hablaban maravillas de ti y yo así como de Sor Juana, detective. Ay, como que no sé, no me gusta la idea. Entonces, tuve la oportunidad y los pude comprar y y la verdad fascinada, no pude soltar los libros, personajes que amas, personajes que odias, la verdad para mí Matea es extraordinaria, o sea, de verdad, el hecho que se llame Manilani y que le hayan puesto rebautizado Matea es fenomenal, o sea, esa parte me gustó muchísimo y gracias por hacerla los ojos de Alina y de Sor Juana fuera del convento, porque de verdad que te llevas una de escenarios que te quedas, wow, wow, wow. Y la verdad es que ya muchas cosas te las preguntaron, solamente te quiero agradecer. Y pues la verdad es que preguntarte en este momento, digo, fuera de que eres mm, estás escribiendo, ¿tienes algún libro ahorita que estés leyendo que nos puedas recomendar? No sé, libros que ahorita digas, lejos del área de investigación del siguiente libro, que estás leyendo, que es lo que a Oscar de Muriel le gusta aparte de los libros de misterio y ciencia ficción. Pues mira, me gusta mucho, bueno, Isaac Asimov, pero es ciencia ficción. Me gusta mucho un autor inglés, es el que estoy leyendo ahorita, se llama P.G. Wodehouse, lo voy a poner aquí en el chat, que escribe novelas cómicas excelentes. Él es como de los años 40, 30, 40, y es como leer Downton Abbey, pero con super comedia. Es genial y es la alta sociedad inglesa y con sus pequeños problemas. Que por ejemplo, el chef se les enoja y es todo un drama porque tienen que evitar que el chef renuncie y que el conde de tal quiere casar a su hija con tal. Y sí, es genial, es súper, súper cómico y divertidísimo. No sé si, creo que hay un par de libros de él traducidos al español, pero es como que medio difícil de conseguir. Ese es el que estoy leyendo ahorita. Me gusta muchísimo de autores mexicanos, Fernando del Paso, el Noticias del Imperio, que creo que de los libros escritos en español es de mis libros favoritos. También en lo que estoy investigando para Sor Juana, descubrí a Mónica Lavín, que escribió Yo la Peor. Y de hecho fue de los primeros libros que leí cuando estaba apenas como que empapándome en Sor Juana. Parque Jurásico fue el libro que me hizo querer ser escritor. Y de hecho, si leen el prólogo de Parque Jurásico, van a ver que como de ahí salió como que mi estilo para los prólogos de, por ejemplo, de Muerte en San Jerónimo. Sí, tuve bastante influencia de ahí. Y pues sí, últimamente cada vez leo más no ficción. Porque luego me mandan también muchos libros para dar reseñas y cosas así. Y mis cuates escritores me mandan libros también del mismo género. Entonces, sí, para leer placer ya cada vez, para leer por placer ya cada vez leo más no ficción. Y de ahí salen cosas para la investigación. Por ejemplo, para el segundo libro de Sor Juana, me encontré un libro sobre la historia del lenguaje y los jeroglíficos. Y eso me ayudó bastante para escribir el segundo libro. No doy más spoilers. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer y yo voy a seguir leyendo tus 3 libros, ya Víctor y Albert dijeron que vamos a seguir, entonces ya les vamos a tomar la palabra, porque sí, Excelente. hay que seguirle, gracias. Pues creo que ya se ha preguntado todo. Yo lo que quiero es Yo quería agradecerte. saber si vamos a tener una nueva historia de Sor Juana. Ok. Además ok. de los 3 que ya están. Pues mira, se me quedó una en el tintero y estaba pensando como en otras 2 que podría escribir. Nada más que denme tiempo, porque tengo otro par de libros en los que estoy trabajando de momento. Uno es sobre Frida Kahlo,
y va a ser así como que un thriller de espionaje internacional con Frida Kahlo al centro. Entonces, espérenlo muy pronto. Muy bien. No, yo lo que quería comentar es que yo agradezco que nos hayas bajado a Sor Juana a entenderla de una manera más humana, porque hay muchísimos libros, aquí hemos tenido ya varios autores que han escrito sobre Sor Juana, más o menos recientes, pero son libros que son todo un tratado, que son demasiado serios, demasiado formales. Está inclusive el de Octavio Paz, ¿no? Que es todo un volumen muy extenso. Entonces, yo te agradezco realmente que nos hayas acercado más a Sor Juana. No, al contrario, de hecho, también por eso fue que decidí poner las notas históricas. En la editorial me dijeron, mucha de la gente que vaya a leer tu libro va a ser como que lo primero que lean de Sor Juana, aparte de lo que de los sonetos que se hacían en la escuela. Y sí, es como que casi responsabilidad de lo que cuento de Sor Juana que sea lo más verídico posible, incluso siendo libros de ficción. Y pues sí, creo que sí, nos tomamos a Sor Juana luego como que muy en serio, siendo que ella escribía cosas bastante chistosas, satíricas. Hay unos poemas de ella también como que muy cómicos. Sus villancicos son preciosos. Y sí, creo que sí, deberíamos como que bajarlo un poquito del pedestal para podernos acercar más a ella. Y a muchas otras figuras históricas también. Lo lograste. Albert. Gracias, Víctor. Sí, pues Oscar, al igual que dice Víctor, yo la verdad, siempre que escuchaba hablar de Sor Juana, pues era como que decir, híjole, mejor lee otra cosa, ¿no? Porque la verdad es que siempre nos han pintado una Sor Juana tan seria, tan, pues con una imagen así que lejos de atraer la literatura, pues como que siempre te da un poco de temor, ¿no? Un poco de miedo. Y gracias a tu libro creo que me ha animado a seguir leyéndola, a conocer más su obra, porque sin duda este es tu libro, pues es una puerta, ¿no? Para conocer más de la autora. Y también felicitarte, ¿no? Porque pues la verdad es que a pesar de que Sor Juana es bastante conocida por todo el mundo, con esta nueva literatura, pues bueno, hay la oportunidad de que la sigan conociendo las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí leí que ya tu libro estará publicado en Francia, creo que sale en febrero, entonces pues comunidad francesa juvenil estará conociendo más de esta autora que es muy representante aquí de México, ¿no? Ya nada más pedirles a todos el favor, de si tienen la portada de su libro a la mano, para que nos tomemos la foto del recuerdo para tenerla, aunque por ahí tenemos un pendiente para el día, para el día sábado, pero bueno, mientras será digital. Ahí está, va una segunda porque creo que ya él salió con los ojos cerrados, entonces para que vaya otra vez, va 1, 2 y 3. Pues gracias nuevamente, ya quedó. Y sí, estaremos aquí organizando las fechas y bueno, ya te estaremos escribiendo y molestándote nuevamente para tener un Zoom al final de la trilogía, ¿no? Ya sé que estarás en Europa, así que, pues bueno, cambiará un poquito la fecha. Esta fecha siempre, bueno, esta hora, perdón, nos acomoda un poquito mejor porque creo que ya todos estamos en casa y cuando es a lo mejor siempre con la diferencia de horario, el trabajo para nosotros, bueno, que es al mediodía, siempre como que nos limita a algunos de que no entremos, pero bueno, ya habrá la fecha, la hora y para que pues, estemos todos aquí de nueva cuenta. Pues gracias, Oscar, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta lectura y recuerden el sábado. ¿Vale? Pues genial estar aquí con ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, que descansen. Chao, Buenas buenas noches. Igual. Buenas noches a todos. Ya salimos de línea y también de la